Antes de que existiera el tiempo, antes de que los mares tocaran las costas, antes de que las estrellas iluminaran la noche y antes de que la humanidad respirara por primera vez, solo existía Dios. No había montañas, no había océanos, no había cielos. Todo era un vacío infinito cubierto por una oscuridad profunda y silenciosa. Ninguna criatura vivía. Ningún sonido se escuchaba. El universo entero estaba vacío. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, en medio de aquella eternidad silenciosa, ocurrió el momento más poderoso de toda la historia. Dios habló. Y cuando Dios habló, el universo obedeció. Sea la luz. En ese instante, una luz gloriosa atravesó las tinieblas. La oscuridad retrocedió como si huyera delante del poder del Creador. Por primera vez, el universo fue iluminado. En el tercer día, Dios reunió las aguas en un solo lugar y apareció la tierra seca. Montañas enormes se levantaron hacia el cielo. Valles profundos surgieron entre la tierra. Los océanos comenzaron a moverse con fuerza, y los ríos recorrieron el mundo como venas llenas de vida. Entonces Dios volvió a hablar, y la tierra respondió inmediatamente. Árboles gigantes crecieron sobre los montes, flores cubrieron los campos, plantas de toda especie brotaron del suelo. El mundo, que antes estaba vacío y oscuro, se convirtió en un paraíso lleno de colores y belleza. Cada hoja tenía un propósito. Cada semilla llevaba vida dentro de sí. Cada flor mostraba la creatividad del Creador. Y Dios vio que era bueno. En el cuarto día, Dios levantó su mirada hacia el firmamento y creó las luces del cielo. Primero creó el sol, enorme y poderoso, para gobernar el día y alumbrar toda la tierra con su calor. Luego creó la luna, brillante y silenciosa, para iluminar las noches. Después llenó el universo con millones de estrellas. Galaxias enteras aparecieron en la inmensidad. Constelaciones brillaron como diamantes eternos. Los cielos se llenaron de gloria. Cada estrella ocupó el lugar exacto que Dios decidió. El universo entero proclamaba su grandeza. En el quinto día, Dios llenó las aguas y los cielos con criaturas vivientes. Los mares comenzaron a moverse con enormes criaturas marinas. Peces veloces atravesaban las profundidades. Ballenas gigantes rompían las aguas con fuerza. Y sobre la tierra aparecieron aves maravillosas. Águilas poderosas volaban entre las nubes. Pequeños pájaros cantaban entre los árboles. El cielo se llenó de movimiento y vida. La creación estaba viva, pero aún faltaba la obra más importante. Entonces llegó el sexto día. Dios habló nuevamente y la tierra produjo animales de toda especie. Leones fuertes caminaron por las llanuras. Caballos veloces corrieron sobre los campos. Elefantes gigantes recorrieron la tierra con poder. Y pequeños animales comenzaron a llenar cada rincón del mundo. Cada criatura era diferente. Cada animal tenía una función especial. Todo había sido creado con sabiduría perfecta. Sin embargo, el mundo todavía estaba incompleto. Entonces, Dios dijo algo que cambiaría la historia para siempre. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Fue el momento más importante de toda la creación. Dios tomó polvo de la tierra con sus propias manos y comenzó a formar al primer hombre. Moldeó sus brazos, formó su rostro, creó su corazón. Después se inclinó sobre él y sopló aliento de vida en su nariz. Y el hombre abrió los ojos. La primera respiración humana llenó el mundo. Su nombre era Adán. Adán contempló el cielo inmenso, los ríos cristalinos y las montañas gigantescas. Todo lo que veía había sido creado por Dios.
Entonces el Creador llevó a Adán a un lugar maravilloso llamado Edén. El jardín era hermoso más allá de toda imaginación. Árboles cargados de frutos crecían por todas partes. Flores de colores cubrían los caminos. Ríos transparentes atravesaban el jardín. Los animales vivían en perfecta armonía. No existía el dolor. No existía la tristeza. No existía la muerte. Y lo más increíble era que Dios caminaba junto al hombre. Adán hablaba con el Creador cara a cara. Escuchaba su voz. Vivía en perfecta paz. Pero Dios vio que Adán estaba solo. Entonces hizo caer sobre él un profundo sueño. Mientras dormía, Dios tomó una de sus costillas y creó a la mujer. Cuando Adán despertó y vio a Eva por primera vez, comprendió que Dios le había dado a alguien especial. Ahora ya no estaba solo. Juntos caminaron por el Edén. Cuidaban el jardín. Disfrutaban de la presencia de Dios. Las noches eran iluminadas por millones de estrellas. El viento movía suavemente los árboles. Los ríos brillaban bajo la luz del sol. Todo era perfecto. Entonces llegó el séptimo día. Después de terminar su obra gloriosa, Dios descansó. Bendijo aquel día y lo hizo santo, porque toda la creación había sido completada. El universo entero anunciaba su poder. Los mares hablaban de su grandeza. Las estrellas mostraban su gloria. Y la humanidad llevaba la imagen del Creador. Pero aquella historia apenas era el comienzo, porque muy pronto el mundo perfecto enfrentaría una prueba que cambiaría el destino de toda la humanidad para siempre. La historia de la creación nos recuerda que el universo no apareció por accidente. Todo fue diseñado por un Dios poderoso y perfecto. Cada estrella, cada montaña y cada ser humano tienen un propósito especial. La creación es la prueba de la grandeza de Dios y del amor con el que formó al ser humano desde el principio. Y aunque han pasado miles de años, los cielos todavía siguen contando la gloria del Creador. Después de crear el mundo, Dios colocó al hombre y a la mujer en el lugar más hermoso jamás visto, el jardín del Edén. Era un paraíso perfecto. Los árboles estaban llenos de frutos deliciosos. Los ríos brillaban como cristal bajo la luz del sol. Los animales vivían en paz. Y el viento soplaba suavemente entre las flores del jardín. Adán y Eva no conocían el dolor. No conocían la tristeza. No conocían el miedo. Vivían felices en la presencia de Dios. Cada día caminaban por el Edén y escuchaban la voz del Creador. Dios les había dado autoridad sobre toda la tierra y podían disfrutar de cada árbol y cada fruto del jardín. Pero había una sola advertencia. En medio del Edén se encontraba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les dijo: pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que lo hagan, morirán. Adán y Eva escucharon las palabras de Dios. Pero en las sombras del jardín, alguien observaba. Era la serpiente. No era una serpiente común. Era astuta, silenciosa y malvada. Satanás había entrado en ella para engañar a la humanidad y destruir la perfecta relación entre Dios y el hombre. Un día, mientras Eva caminaba cerca del árbol prohibido, la serpiente comenzó a hablarle. ¿Así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Eva respondió: podemos comer de todos, excepto del árbol que está en medio del jardín. Dios dijo que no debemos comerlo ni tocarlo, porque moriremos. Entonces la serpiente sonrió con maldad y dijo: no morirán. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal.
Eva miró el fruto. Era hermoso, brillante, tentador. La duda comenzó a entrar en su corazón. Por un momento olvidó las palabras de Dios y escuchó la voz de la serpiente. Entonces extendió su mano, tomó el fruto y comió. El silencio cubrió el jardín. Después le dio también a Adán, y él comió junto con ella. En ese instante, algo terrible ocurrió. El pecado entró al mundo. Los ojos de ambos fueron abiertos, pero no como Satanás había prometido. En lugar de sentirse poderosos, sintieron vergüenza y miedo por primera vez. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y rápidamente cosieron hojas para cubrirse. La paz que existía en el Edén comenzó a desaparecer. Entonces escucharon la voz de Dios caminando por el jardín. Pero esta vez no corrieron hacia él. Se escondieron. El miedo había entrado en sus corazones. «Adán, ¿dónde estás?» Y Adán respondió temblando. «Escuché tu voz y tuve miedo, por eso me escondí». Entonces Dios comprendió lo que había sucedido. La humanidad había desobedecido. Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Pero el daño ya estaba hecho. El pecado había roto la relación perfecta entre Dios y el ser humano. Entonces Dios declaró las consecuencias. La serpiente sería maldita. La tierra produciría espinos y dificultad. Después Dios miró a Adán y Eva con tristeza. El Edén ya no podía ser su hogar. Entonces los expulsó del jardín para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en pecado. Querubines con espadas de fuego fueron colocados en la entrada del Edén para impedir el regreso. Adán y Eva caminaron fuera del paraíso. Por primera vez sintieron el frío, el cansancio, el dolor. El mundo perfecto había cambiado para siempre. Sin embargo, aún en medio del castigo, Dios dejó una promesa. Algún día vendría un Salvador que vencería el mal y restauraría la relación entre Dios y la humanidad. Y así comenzó la larga historia de la humanidad sobre la tierra. La historia de Adán y Eva nos recuerda que una sola decisión puede cambiarlo todo. El pecado entró al mundo por la desobediencia, pero también nació la promesa de esperanza y salvación. Aunque el ser humano cayó, Dios nunca dejó de amar a su creación. Suscríbete para más historias épicas de la Biblia y comparte esta historia con otras personas.